¿Tu nombre, hermano? Mi nombre es Mauro Domínguez Medina, nativo de Loma Bonita, Oaxaca, con ascendencia de Otatitlán, Veracruz. ¿Por tus padres? Sí, por los dos, mi papá y mi mamá son de Otatitlán. ¿Y naciste en Loma Bonita? En Loma Bonita. ¿A qué se dedica Mauro a lo largo de la vida? Bueno, he tenido varios oficios, ya que no estudié una carrera, empecé con un tío en una carpintería, después que salí de la secundaria. Ahí estuve unos añitos y ya como a los 18 años, mi hermano Julio, que era trailero, que a su vez lo enseñó otro hermano mayor, me enseñó a manejar el tráiler y pues ya empezamos en una compañía de Ciudad Juárez, ahí en Chihuahua, y empezamos a recorrer la República en ese trabajo. Luego nos hicimos instructores. En ese lapso que nos volvemos instructores, que ya estuvimos más estables, es que conozco a Fernando Guadarrama y ya hacemos como clic con un poco la comunidad, vamos a decir, sonera, ¿no? Porque pues en realidad hasta el día de hoy el decimero está como desarticulado, no está así organizado, ¿no? No hay como un grupo de decimeros. Exactamente, así, o algo que diga, no, aquí nos vemos, entonces es como muy casual, ¿no? Y a Fernando Guadarrama, ¿recuerdas cómo fue que ese encuentro? Sí, ya Julio, que estaba en Oaxaca por cuestiones de trabajo, un sábado creo que le tocó quedarse ahí. Andaba por el centro buscando un café porque el tráiler nos volvió cafeinómano, aunque en la cuenca del Papaloapan se toma mucho café también, ¿no? En Veracruz en general. Y buscando eso encontré un café en Oaxaca, que se llamaba, o no sé si todavía exista, la Nueva Babel. Y allí a él le llamó la atención porque ahí se reunían gente que le gustaba escribir, poetas. Y allí fue que encuentra, ve anunciado que dice, va a estar un grupo de son jarocho. No me acuerdo cómo se llamaba, el Chaquiste, no recuerdo. El caso es que yo llegué a los 8 días y me dijo, oye, fíjate que va a haber un grupo de son jarocho, ¿por qué no vamos a verlo? Ah, vamos. Llegamos ahí y resulta que era el guajido López, el maestro guajido Enrique, y Fernando Guadarrama, Emiliano, hijo de guajiro. Entonces, ya cuando vimos que empieza a echar unas décimas creo que de Saddam Hussein, no sé. Y entonces ahí fue que nos levantamos en un intermedio, oye, pues nosotros no sabemos décimas, no hay chance de decir una sala, y ahí fue que empezamos la amistad. Enseguida nos dijo, oye, en 15 días hay un fandango en Playa Vicente y ahí les voy a presentar a un amigo que se van a llevar bien con él porque le gusta el verso, es Samuel Aguilera. Ah, bueno. Julio ya había tenido contacto en el santuario con el fandango. Yo nunca había visto un fandango, porque en la Feria de la Piña ya no iban, habían ido antes, pero ya cuando yo empiezo a tomar conciencia de eso, ya no había ahí. Yo oía de los decimeros, oía de los soneros en la estación de radio de Cosamaloapan. Oye, Mauro, y cuando dices nosotros no sabemos décimas, ¿cómo fue que llegó la décima a tu vida? Ah, bueno, por medio del radio, del programa Ayuda a la Cuenca, ahí nos las empezamos a aprender a fuerza de oírlas tanto. Nos empezamos a aprender, pero también como un poco antes, unos 4 años antes, llegó un medio hermano, que precisamente de aquí de Tlacotalpan, Enrique Domínguez Zamudio. Llegó con un librito de versos del Valle de Bejarano, y había algunos versos ahí groseros, otros
Y pues ya ves que uno de chamaco lo primero que se aprende es lo malo. Puta, me aprendí eso. Y como veía que a la gente le gustaba, pues los traía yo al llavazo. A la primera oportunidad. Sí. Panga. Y entonces ese fue como una primera, así, un antecedente, ¿no? Ya luego empezamos a oír la décima. Y un día don Aurelio Morales, antes de conocer a Guadarrama, un día don Aurelio Morales dice, quiero que los que me escuchan y eso, escriban versos, dice, voy a hacer un concurso. Pero nosotros no entendimos, creíamos que era un concurso de versos, no. Era un concurso de a ver quién se sabía más títulos de las décimas que él escribía. Y nosotros lo que hicimos fue que le escribimos unas décimas, pero como no sabíamos cómo era la décima, pero ya no sabíamos algunas, una que no sabíamos la escribimos en un papel. Y luego dijimos, a ver, mira, esta rima con esta, y así fue que, pues vamos a hacerlo. Y nos estamos trabando. Me acuerdo que la primera décima, y la escribimos entre Julio y yo, nos parábamos, y no, ponle esto, ponle. Decía, dirigida a usted, señor, llamado Aurelio Morales, unos saludos cordiales, hoy que mi deseo mayor es versarle al trovador que al fin en cuenta nos toma, aunque nacido en la loma me siento maravillado, porque soy aficionado al folclore de aquella zona. Y si tú te fijas en ese verso, entonces quiere decir que hasta ese momento nosotros ignorábamos que también era nuestro folclore, pero nos veíamos como Oaxaca y Veracruz, ¿no? Sí, y porque también al escuchar la radio, pues te sientes alejado, pero en una cercanía, ¿no? Ahí sí. Decía, yo los escucho, pero estoy hasta acá. Ajá. Y ahora ya me siento que puedo llegar a su zona, ¿no? Sí. Entonces, don Aurelio, ¿los escuchó? Sí. ¿Fueron ustedes al concurso? Sí, era por carta. Era por carta. Entonces, como no entendimos cómo era, pues nosotros le escribimos unos versos y se los mandamos por correo. Y ya luego dice, no, pues el ganador fue fulano de tal, dice, porque él es el que se sabía más títulos de mi dedo. Pero quiero leer algo que me mandaron y ya fue que lee y los versos y entonces empezamos a tener un acercamiento con él. Pero ya andábamos en el trailer, entonces era así como muy esporádico. Cada que se acercaban a la zona. Así, sí, llegamos a ir a su casa y todo en el tractor del que manejábamos. Oye, Mauro, ¿y en el tráiler ustedes practicaban la décima? Sí, como teníamos el radio de banda civil, una forma de matar el tiempo era hacer versos. Ya sabíamos hacer la décima. Lo que no sabíamos que se hacía hasta después fue el pie forzado. Eso sí, nunca lo habíamos visto, pero la décima, pues ya a fuerza de toda esa mnemotecnia que traíamos, se iba facilitando. Llega el momento en que conoces a Fernando, tienes esa historia con don Aurelio y conoces el fandango en Playa Vicente. En Playa Vicente, sí, yo pues no tenía ni idea, o sea, oía en el radio que tocaban y pensaba yo que era eso, que era un escenario donde está el grupo y la gente acá sentada viendo, ¿no? Cuando llego precisamente era un cumpleaños de Higinio el Negro Tadeo y yo escribí unas décimas y todo. Bueno, yo en ese tiempo yo no sabía que era cantador de versos, ¿eh? Yo pensé que era decimero, como don Aurelio, como don Guillo. Y a ese al respecto yo escribí las décimas. No, pues sí hacía, era improvisador, cantaba. Pero no era así como yo lo imaginaba, ¿no? De que... Era más músico que decimista. Bailador, sí. Bailador. ¿Y en qué momento entraste al repentismo, Mauro? Porque yo, por ejemplo... yo me fui dando cuenta como a los 15 días que ya la traía cuadrada y que nada más era cuestión de, como bien dices, ¿no? De irle empatando en donde la A con la B. El orden. ¿En qué momento te diste cuenta que lo podías hacer, man? Sí, pues fíjate que como que no estoy muy consciente de eso, porque te digo, como lo hacíamos en el tráiler.
pero sí debió haber sido entre 1992, por ahí, al, no sé, 99, que andábamos practicando eso. ¿Quiere decir que llegó el momento en que ya no te parabas en el tráiler para escribir la décima de contestación? Así es, sí, sino que por la banda civil le contestaba yo a Julio, y de hecho tenemos una anécdota. Un día veníamos de Tapachula, Chiapas, y llevábamos plátano para El Paso, Texas. Y entonces esos viajes, como eran muy prolongados, pues ahí íbamos con el radio, y Julio iba adelante, pues era el que tenía más experiencia y en la manejada. Y de repente ya nos para el federal, allá por La Ventosa. Dice, oye, es que, dice, así dijo el federal, qué desmadre, ¿por qué? Dice, mira la fila, porque está prohibido viajar en caravana por las dimensiones de los carros. Ah, no, pues no sabemos qué, ¿por qué? Bien. Y ya paró a varios, dice, no, dice, ¿por qué vienen en caravana si está prohibido? Dice, no, es que estos cabrones vienen diciendo verso. Y ya si nos alejamos mucho se pierde la señal, por eso venimos ahí pegados. Y ahí nos quedó del verso ese anécdota. De hecho, en nuestro sobrenombre, antes de conocer esto, nos hacíamos llamar el Trovador y el Trovador Segundo, que era yo. Y esas anécdotas, sin duda alguna, que alimentaron esa motivación, ¿no?, de seguir haciendo esto. Independientemente de tu trabajo, era como el pasatiempo, el hobby, pero eso que te llenaba, ¿no? Sí, y aparte era un ejercicio que no sabíamos nosotros, pero era un ejercicio mental muy bueno, porque en una ocasión iba yo en una madrugada, iba a cumplir año mi papá, y digo, le voy a hacer unas décimas, pero como no me podía yo parar porque tenía yo que entregar, tenía yo cita para entregar la carga, empecé a hacer un ejercicio que era, hacía una décima en la mente, la repasaba hasta que me la aprendía, y una vez que sabía yo que no se me iba a olvidar, hacía la segunda. Y ya cuando hacía la segunda y me la sabía, me iba a la primera a ver si todavía la... Bueno, total que así hice como 7, y ya cuando llegué a mi destino me puse a escribirla. Pero realmente ya dije, no, pues fue un ejercicio mental. Estabas improvisando en primera. Sí. En primera, ¿no? O sea, sí. en primera velocidad. Y Mauro en la niñez, ¿rodeado de qué estuvo? Esto muy bonito. Todavía un amigo que tengo en Carolina a veces me escribe y dice, oye, qué niñez más chingona tu hijo. Pues resulta que ya ves que Loma tiene un sistema lagunal. Alrededor tiene la laguna de Virginia, la laguna de Cujuliapan, tiene el arroyo Paso de Iguana. Entonces nosotros, nuestra diversión, un grupito del barrio, nos íbamos al arroyo, o nos íbamos al monte a cortar mango, íbamos a hacer ese tipo de diversión, con el charpe a tirarle a los pájaros con la resortera, ¿no? Y era lo que pues era nuestra forma de pasar el tiempo, ¿no? En los arroyos, en el monte, y así a veces pasábamos por un piñal y no había problema que cortaras una piña como ahora, ¿no? Eran otros tiempos, Mauro, ¿no? Sí, no muy lejanos, pero sí eran bonitos, hace poco. Oye, Mauro, ¿has hecho décimas a los árboles, a tu gente, a tu papá, a tu familia, a tus amigos? ¿Has hecho décimas chuscas también, porque eres poco pícaro y esa parte de la cuenca del Papaloapan que la llevamos todos dentro, ¿no? Sí. Pero a Mauro, ¿qué tipo de décima le gusta hacer más? Bueno, a mí definitivamente la que me lleva a la nostalgia. Quién sabe por qué siempre esa décima me llama mucho. También la de la naturaleza, el poder capturar en una décima lo más que pueda la naturaleza, aunque decía un poeta, pero siempre me quedo con la sensación que no pude, ¿no? Dice,
Está muy bonito y me dicen que está bonito, pero a mí me deja ese sabor que pude haber. Hice un renglón que le pude meter más contenido. Sí, así es. Y fíjate que hablando de ese tipo de décima, mi papá, como te comentaba al principio, nació en Otatitlán y él quedó huérfano a los 2 años porque mataron a mi abuelo en el pueblo. Y entonces pues él batalló, pues dice que usó zapatos hasta los 18 años, aunque ahora me he dado cuenta que como que muchos les pasó eso, aunque no eran huérfanos, que usaron zapatos hasta los 18. Entonces yo un día que llego a Otatitlán, dije una décima que decía: en este pueblo vivía un niño tan pobre que ni una taza de café en su estómago traía. En la edad en que debía jugar en un carrusel, traía ampollas en la piel y sudorosas las sienes, y yo cargado de bienes, soy hijo del niño aquel. Entonces siempre me gusta esa que tienden como a la nostalgia. Sí, al recuerdo de tu vida, ¿no? A lo que... Y bueno, y de esa manera también haces recordar a otros, porque decías que un amigo te decía: oye, qué niña más bonita tuvimos. Sí, así es. Mauro, la gente de Afrojarocha Radio, los que van a estar viendo este video, ¿qué podría decirle Mauro a esa gente en este 2022? En esta época de muchos cambios a los que viviste, ya tenemos otro tipo de vida por la cuestión del COVID-19, no sabemos cuándo se va a acabar. ¿Qué mensaje daría Mauro para la gente que te va a estar viendo? Pues ahorita en estos tiempos de que lo que hemos vivido con la pandemia y todo eso, pues yo repetiría las palabras que dijo Jesús en el Evangelio: no tengan miedo. ¿Por qué? Porque ahora pues tenemos mucho miedo con esto del virus y hay mucha carga de noticias negativas, que casi siempre son negativas las noticias, ¿no? Que lo bueno como que no es noticia. Entonces, pero toda esa carga nos genera un estrés, un miedo, que nos hace más vulnerables a las enfermedades o a las cosas que vengan. Y por ahí están diciendo los estudiosos que para el 2030 la enfermedad, la pandemia del mundo va a ser la depresión. Entonces yo diría que no tengan miedo, que hay que agarrarla de bote pronto o a mano limpia, ¿no? Pero hay que agarrar la vida así y no tener miedo, disfrutar de los detalles. Sí hay que aspirar a ser mejores y a hacer grandes cosas, pero no cosas que rebasan nuestras fuerzas, que a veces tenemos expectativas muy altas y nos frustran y eso nos lleva a un estado depresivo, ¿no? Entonces hay que saber también tener un equilibrio en eso para que no nos afecte, ¿no? Oye, Mauro, ahorita que dices a mano limpia, recuerdo la vez que viniste a pichar. Sí, yo... ¿Te gustó el béisbol? Sí, yo jugué pitcher, me ponía a pichar porque era zurdo y no sé si sepas que a un zurdo se le mueve mucho la pelota, sí, aunque sí, no le haga nada, con el solo hecho de tirar cruzado, tiene un movimiento y jugué primera base, jugué los jardines, pero yo en ese tipo de juego yo me lastimé el brazo, entonces sabes que Licho Ceguera dice: oye, vos tú pichabas, piché. No, pues nomás la estaba yo pasando porque no quedé bien de esa, pero sí, pues me tocó pichar, hacer una décima también de eso y narrar, ¿no? Contigo un poco. En aquel entonces estábamos apenas empezando a hacer narraciones, ¿no? Sí. Porque era algo que nos llamaba la atención, ahora lo hacemos en Afrojarocha Radio. Y fíjate, ya para, ahora sí dijera que ya tiene rato que andamos acabando, pero ya para acabar de lleno, a Mauro, ¿qué le gustaría que pasara en eso que llamabas la organización que no tenemos la gente que hace décima? Por ejemplo, hoy hay un fandango, hay varios lugares donde te puedes ir a presentar como sonero, como si eres parte de algún grupo, o inclusive hasta si no eres parte de un grupo, puedes pasar ahí al escenario. Pero, y también los decimistas, ¿no? Porque no nos tienen así relegados.
Pero sí te gustaría que hubiese un foro, por ejemplo, de decimistas aquí en mero Tlacotalpan y que así como se programan a los soneros, también programaran a los decimistas. Sí, pues de hecho, como decimos, sí lo hay, ¿no? Pero, por ejemplo, que hubiera, ahora sí que haciendo alusión al béisbol, como una liga, ¿no? También de decimistas, ¿no? Porque sí, como que no está bien entrelazada esa actividad. Y aunque sí hay aquí foro en Tlacotalpan, por ejemplo, anoche veíamos que generalmente en condiciones normales pasa un decimista y un grupo, y ayer no había decimista, había 4, creo nada más, por eso fue que yo también me animé a participar, ¿no? Pero sí, sí hace falta, ¿no? Que sea como más organizado de parte de nosotros los decimeros. Pues hay que ponernos de acuerdo, ¿no? Porque sin duda alguna la gente nos quiere escuchar, la gente quiere saber, porque también pues no hay un registro de cuántos decimistas existen en México. Sí. Es como una parte oficial que hace falta, ¿no, Mauro? Porque cómo cuidar el patrimonio que en algún momento fue nombrado como patrimonio de la humanidad, ser decimista en Cuba, y pues obviamente que por ahí nos toca un poco, ¿no? Porque somos parte de esa manera de hacer versos, pero ¿cómo saber cuántos hay en México? ¿Qué hacen? ¿A qué se dedican? Porque pues Mauro no vive del verso, ni Luis Antonio. Creo que a lo mejor 1 o 2 vivan de la décima, ¿no? Porque tengan un trabajo que se dediquen a eso, pero no hay un registro oficial, ¿no? Al menos, si yo te preguntara ahorita a ti, ¿cuántos conoces? O vas a conocer nada más a tus amigos, ¿no? Sí. Y no hay un registro. Pues Mauro, te agradecemos que hayas estado en esta entrevista para Afro Jarocha Radio. Era un pendiente que teníamos por WhatsApp. Yo dije, cuando vea a Mauro lo vamos a entrevistar para que nos platicaras esto. Y pues te agradecemos infinitamente. Sé que estás a punto de regresar a Loma Bonita y de ahí te vas para Nuevo Laredo. Así es, sí. No, pues les agradezco a ustedes el tiempo que se toman para hacer este trabajo y para que sigan difundiendo, ¿no? Esto que es la cultura de la cuenca del Papaloapan. Pues me da mucho gusto ser parte de esto. Muchísimas. Mi nombre es Mauro Domínguez Medina, decimista, e invito a todo el público a que escuchen Afro Jarocha Radio por el 91.5 de FM.